Entonces, un poco para abarcar y empezar a comentar y en la práctica ver lo que nos comentaba Gilbert, vamos aquí a tener, como decía, los tres procesos que son importantes, ¿cierto? Que es la apreciación del riesgo y cómo vamos a ver esto del control de permisos dentro de, y cómo lo podemos analizar y lo vamos a llevar a la práctica dentro de la plataforma. Perfecto. Entonces, acá vamos a abarcar y vamos a ahondar, ¿cierto? Lo que es la apreciación de riesgos dentro de lo que es la seguridad de la información. Dentro de nuestra plataforma vamos a poder tener a través, ¿cierto?, de un ciclo de vida, varias etapas en donde vamos a poder hacer este análisis a través de la valoración de los activos, las amenazas, ver cuáles van a ser estos riesgos que van a estar revisando y vamos a estar dentro de la organización, la valorización de los controles. Vamos a ver, ¿cierto?, cómo se va a analizar y cómo se van a ver, ¿cierto?, la solidez del conjunto de los controles, el riesgo residual, obviamente, y esto como un consolidado general, ¿ok? Luego vamos a ver también las diferentes, vamos a ver cómo se ve dentro de las gráficas, ahí vamos a poder ver distintas evaluaciones y hacer comparativas, ¿ok? Entonces, lo primero y lo más importante, ¿cierto?, que dependiendo del entorno de la organización, vamos a poder tener y puede tener diferentes amenazas que comprometen, ¿cierto? Y que van a comprometer quizás los objetivos de la organización. Entonces, muchas veces hay riesgo específico y que la organización tiene y tenemos tres alternativas. Uno, aceptar el riesgo, ¿cierto? Hacer algo que es obviamente disminuir la posibilidad de ocurrencia que puedan tener estos riesgos y obviamente transferir el riesgo. Entonces, para que esto y para que los controles sean efectivos, esto debe ser ingresado y se debe ser analizado, debe ser evaluado, ¿cierto? Y que obviamente sean también coherentes con estos objetivos dentro de la organización. Siempre vamos a tener y las prioridades de las posibles amenazas que pueden ir apareciendo de acuerdo con los impactos. El análisis de lo que vamos a ver acá a continuación debe ser cierto, debe ser coherente, obviamente, y se requiere que incluya ciertos puntos que los vamos a ver con claridad. Es definir, cierto, los activos informáticos que vamos a analizar. Aquí tenemos un punto importante, que lo primero que hay que definir es la identificación del proceso, ¿ya? Acá nosotros podemos tener un inventario dentro también de la plataforma en donde podemos tener todos nuestros procesos, ¿cierto?, a través de esta base de datos. Entonces, ¿qué podemos tener? Todos los procesos que van a tener importancia y que van a estar dentro de la organización y que para nosotros, ¿verdad?, sean también relevantes. Entonces, acá vamos a tener los distintos procesos en donde yo los voy a poder diligenciar, voy a poder mirarlo, además con su misión u objetivo importante dentro del proceso. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo que es el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Podemos tener ahí lo que sea necesario dependiendo obviamente de la organización. Luego de haber identificado, ¿cierto?, el proceso, es importante identificar las valorizaciones del activo, ¿ya? Entonces aquí, el punto 1 que se requiere entonces para este análisis, uno es definir los activos informáticos que vamos a analizar. Entonces, una vez que hemos identificado el proceso, es importante también definir el activo. Y ahí, como también mencionaba el Gilbert, vamos a tener y vamos a poder evaluar, ¿cierto?, lo que es la integridad, que son puntos importantes, la confidencialidad y la disponibilidad. Entonces, vamos a tener, ¿cierto?, el proceso, vamos a tener el identificar el activo. Entonces acá vamos a tener nuestros activos que también van a estar definidos a través de un consolidado de información, ¿verdad? En donde yo voy a poder identificar mi activo, va a estar identificado también a través de un proceso
Y toda esta información también va a estar consolidada y va a ser importante, ¿cierto?, que tengamos la trazabilidad de todo. Puedo tener, ¿cierto?, dentro de la plataforma en dónde está mi activo, en la ubicación, el nombre, la descripción, la tipología del activo, ¿verdad? Los costos, fechas de alta, lo que es relevante y es importante para identificar, ¿cierto?, lo que es el activo, estado del activo, si está dependiente de otro activo, lo que también hablaba ahí Gilbert, que son las etiquetas, ¿verdad? Y todo lo que es importante saber, que es la identificación del activo, ¿ya? Toda esta información que yo puedo tener también dentro del sistema es donde yo voy a poder identificar y voy a poder tener la información guardada en la plataforma a través de mi activo y que obviamente voy a poder hacer esta valorización. Entonces, una vez que yo tengo esa información en donde yo estoy mostrando acá el control, que es el activo, voy a poder también hacer esa evaluación, tanto de que si es importante la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. ¿Ok? Entonces, vamos aquí a tener, ¿cierto? Vamos a guardar acá. Las distintas informaciones. Yo puedo crear información nueva, puedo tener información que ya está dentro de mi base de datos, ¿verdad? Que es acá también les muestro un poco cómo lo podemos visualizar. Entonces, ¿cierto? Yo puedo ingresar ahí la información. Y hacer la evaluación correspondiente. ¿Ya? Entonces, integridad, ingreso la confidencialidad y la disponibilidad. ¿Ya? Otro punto importante que es donde me va a dar la información y la valorización de esta evaluación. ¿Ya? Si es importante, si es importancia media, entonces cómo se esté dando esa evaluación. Otro punto importante que va dentro, ¿cierto?, de esta apreciación van a ser las amenazas, ¿cierto? Entonces, lo importante también, que sería el siguiente punto, es identificar las amenazas que pueden comprometer, ¿cierto?, la seguridad de la información. Vamos a tener entonces, por ejemplo, fallas de equipo, podemos tener escapes de información, degradación de la información, etcétera, errores, ¿verdad? Contaminación mecánica, fuego, una variedad, ¿cierto?, de amenazas que pueden estar ahí dentro de la seguridad de la información. Ya voy a tener también un consolidado, una base de datos que van a estar, ¿cierto?, mis amenazas, que van a tener cierta relación con mi activo, y todo además de la identificación de la amenaza, el responsable del riesgo, ¿verdad?, qué categoría está utilizando mi amenaza, los tipos de activo, las dimensiones, las descripciones, la vulnerabilidad, ¿verdad? Y lo voy a poder, ¿cierto?, ir abarcando en esta evaluación o en este ciclo de vida que yo voy a poder ir haciendo mi evaluación. Tenemos, ¿cierto?, la valorización de activos, vamos a tener las amenazas, en donde también se requiere una evaluación, ¿verdad?, de la probabilidad por el impacto. Voy a tener las distintas situaciones, ¿cierto? Si es un impacto medio, si es un impacto alta, y obviamente el impacto de la amenaza en general. Además, vamos a poder ver a través de la amenaza los distintos, obviamente, a qué proceso está ligado, que es lo que veíamos anteriormente, nombre del activo y obviamente a la amenaza que está ahí correspondiente a cada una de estas tipologías, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo etapa a etapa. Luego de poder analizar estas dos etapas, vamos a ver lo que es el riesgo inherente, ¿ya? Entonces, es importante entonces también determinar, como veíamos anteriormente, determinar la probabilidad de ocurrencia de la amenaza, ¿ya? Eso es importante. También es importante determinar el impacto de las amenazas, ¿ok? Y importante ver cómo voy a evaluar en este caso mi riesgo inherente. Vamos a tener siempre visible en el tema del activo, que es controlador, por ejemplo, de velocidad de empacadora, los distintos, por ejemplo, cortafuegos. Importante que siempre esté definido a qué
proceso está definido y en dónde yo estoy definiendo esta evaluación, y es donde, por ejemplo, me traigo la evaluación anterior que correspondía, ¿cierto?, a las amenazas, ¿verdad? Me voy a la siguiente etapa, que es la evaluación del riesgo inherente, y puedo visualizar toda la información acá. Puedo tener un expediente en donde yo también voy a poder mirar con claridad y en detalle, ¿verdad?, cómo está identificado mi activo, en lo que yo les mostraba al inicio, ¿verdad? Entonces podemos tener toda esa trazabilidad de la información dentro de nuestra plataforma. Importante, a su vez, es poder ver también la valorización del control, ya que es obviamente recomendar controles que vayan a disminuir la probabilidad de lo que vamos a ver acá a continuación. Entonces, tenemos la valorización del control, en donde obviamente vamos ya mirando, ¿cierto?, y cómo se va armando este análisis, un punto de la amenaza, donde tenemos, por ejemplo, las fallas de equipo, errores de caminamiento, ¿verdad?, que también van a estar determinadas y señalizadas, ¿cierto?, por nuestro registro, en donde ustedes siempre van a tener disponible esa información, ¿ya? Y que obviamente acá va a poder ser evaluada. Entonces, una vez que tenemos estas ya riesgo inherente, las amenazas, la valorización del activo, vamos a ver la valoración del control. Acá es importante revisar y siempre que esté disponible, ¿cierto?, las vulnerabilidades, ¿cierto?, relacionadas, que en este caso es falta de equipos de redundancia, vamos a tener acá almacenamiento no protegido, el copiado no controlado, en el caso que sea, por ejemplo, la degradación de la información, etcétera, ¿ya? Otro punto importante es los controles, ¿ya? Que es obviamente, como yo les decía, hacer las recomendaciones ¿para qué? Para que puedan disminuir las probabilidades. Entonces, acá vamos a hacer también qué tan eficaz es la probabilidad, si es media, si es baja, si es alta. El sistema nos va a poder dar esta información de forma automática, que es si efectivamente la eficacia ha sido eficaz o no eficaz de los controles, ¿ya? Vamos a tener obviamente la colorimetría, ¿verdad? Y siempre destacar que vamos a tener visible a qué tipo de activo yo me estoy refiriendo, a qué tipo de proceso es el que está siendo llevado este control a través, ¿cierto?, de estos expedientes en donde yo puedo analizar, ¿verdad?, la información. Toda esta información, por ejemplo, que en este caso estamos viendo el control específicamente, podemos tener una referencia, podemos tener la descripción, las evidencias en detalle, ¿verdad? Porque claro, acá podemos ver, ¿cierto?, el tipo de evaluación, podemos ver las distintas evaluaciones, a qué proceso, nombre del activo, pero si yo necesito ver en detalle en el control, ¿verdad?, yo tengo disponible siempre voy a tener disponible la información, un expediente donde se hace el análisis también general, en donde puedo ver la información, la identificación del control, la valoración del control de una forma también más detallada. Entonces, por ejemplo, si yo estoy ingresando en este punto mis controles, voy a tener la referencia, puedo mirar la descripción, evidencias, cuál fue el objetivo, en el dominio, por ejemplo, en este punto que es la seguridad y la operativa en general, ¿ya? Entonces, eso es importante poder tener esa información que va a estar siempre disponible dentro de la plataforma, ¿ya? Entonces, tenemos las amenazas, las vulnerabilidades, los controles, obviamente que van a estar identificados, ya acá también los podemos ver una serie de ejemplos y cómo está también en las mediciones. El siguiente punto que necesitamos para tener esta apreciación de riesgo es la solidez del conjunto de controles, ¿ya? Entonces acá, ¿qué es importante? Obviamente siempre tener el activo, ¿cierto? Además también vamos a tener la solidez del conjunto de controles, si son eficaces, si no son eficaces,
medianamente eficaces, en este punto el activo, el nombre del activo, ¿ya? Y siempre podemos identificar, en el caso de que lo requeramos ir en detalle también, a cada uno de estos expedientes dónde va a estar en este caso mi información, ¿ya? Que es lo que ahí siempre va a estar disponible, que es el activo, nombre del activo y cómo está evaluado, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, que es importante la solidez del conjunto de controles, tenemos, ¿cierto?, esta evaluación, y más abajo podemos también ver el consolidado y la solidez de los controles, ya que yo hice, ¿cierto?, en la valoración. Acá puedo ver ese consolidado tanto de, como lo veíamos, si es eficaz, si no es eficaz, ¿cierto?, y sus resultados con su colorimetría correspondiente. Otro punto que podemos ver y vamos a poder apreciar acá es el riesgo residual, ¿verdad? Entonces, vamos a tener el activo, el distinto riesgo inherente, en que fue evaluado, la solidez del conjunto de controles. Entonces, ¿qué hace el sistema acá? Que va uniendo, ¿cierto?, toda la información que yo voy ingresando previamente y que obviamente yo también la puedo consolidar en cada uno de los puntos que en este caso son importantes, y es donde yo voy a evaluar el riesgo residual, ¿ok? Entonces, acá, como les decía, podemos, ¿cierto? De hecho, podemos tener los distintos, por ejemplo, en este punto que ahí también se menciona al inicio, que son los planes de tratamiento de riesgo. ¿Ya? Aquí vamos a poder analizar, podemos ver el tipo de tratamiento, quiénes son las distintas responsabilidades dentro de la organización que van a tener que llevar, ¿cierto?, este plan de tratamiento, y que obviamente va a tener acciones, va a tener un plan, va a tener fechas de responsabilidades. Vamos a poder hacer ese seguimiento dentro de las tareas, de las acciones, podemos ver porcentajes de avance, si en verdad esto está siendo eficaz, si está avanzando, si se están cumpliendo las distintas tareas, las distintas responsabilidades. Ya el nombre del plan, ¿verdad? Podemos tener toda esta información, en donde también vamos a poder tener la trazabilidad de ese plan, que en este caso es el tipo de plan de tratamiento de riesgo, ¿ven? Entonces acá, claro, un poco ahí para también mencionar y un poco ahondar y mostrarles cómo también se puede mostrar y ver, por ejemplo, vamos, para tener este plan de tratamiento en donde estamos analizando todo lo que hemos visto. Uno, vamos a tener limitaciones, en este caso, fechas de inicio del plan, como yo les mostraba aquí. Nosotros podemos seleccionar fechas, tenemos fechas de fin, el nombre del plan, qué tipo de tratamiento, ¿cierto?, en una lista desplegable, si necesitamos aceptarlo, evitarlo, mitigar, en este caso, o transferir, ¿cierto?, el riesgo, que es lo que hablamos al inicio. Tenemos, bueno, acá beneficios esperados, ¿cierto? Entonces nosotros podemos dejar toda la información aquí. ¿Por qué tenemos que tener beneficios? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Recursos requeridos para la información, presupuesto, rendimiento. Podemos dejar evidencia, que en este caso es el punto importante también, que es documentar ¿cierto?, la evidencia de ejecución del plan, en este caso, ¿verdad? Y todo eso lo que se requiere va a estar, ¿cierto?, dentro de la plataforma, y es donde yo voy a poder tener toda mi información llevada a través de esto, ¿ya? Entonces acá también puedo ver específicamente que yo tengo un plan de tratamiento acá, ¿ya? Y obviamente puedo ver toda esa información que se está llevando a cabo, que son, por ejemplo, mis amenazas, que van a estar relacionadas, ¿cierto?, específicamente con la identificación y la valoración de las amenazas, por ejemplo, la valoración de los controles que veíamos, ¿verdad? Y se van haciendo, ¿cierto?, cada una de estas etapas, tanto en esta matriz de evaluación, digamos, en este ciclo de vida, en donde yo estoy evaluando y estoy analizando la información, pero a su vez también voy a tener expedientes e información que va a estar ahí disponible, para que ustedes también la puedan llevar a través de la plataforma, ¿ok? Y finalmente vamos a tener
un consolidado, ¿verdad? En donde ya tengo toda la información, en este caso de mi activo, lo que requiere obviamente que necesito ver la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad, ¿ya? Tenemos las amenazas, que es lo que fuimos viendo paso a paso, es donde yo también puedo visualizar, ¿cierto?, la información que es importante. Esto me permite a mí ir revisando, me permite ir llenando etapa por etapa, ¿verdad? En cada uno de lo que es importante, ¿cierto? En esta parte de información para mi análisis, ¿ya? A su vez, obviamente, podemos ver un consolidado de toda la información que yo he ingresado y que es pertinente y es importante de repente mirar, ¿ven? Entonces, todo lo que yo puedo haber ingresado, ¿cierto? En mi etapa, en mi ciclo de vida, que es donde yo voy analizando, voy ingresando la información, voy adquiriendo responsabilidades, como lo que veíamos en el plan de tratamiento. Entonces, acá, claro, puedo ver y puedo analizar de forma gradual, ¿verdad? Cómo se ve, cómo se consolida, cómo se va mirando los distintos, tanto el riesgo inherente, el riesgo residual, los distintos controles, el control específicamente. De hecho, yo puedo pinchar acá y puedo ver esa valoración de mi control. Ya, obviamente, puedo tener distintas evaluaciones ahí a cuál está dirigida este control específicamente. Entonces puedo ver toda esta información en este análisis. ¿Ven? Acá ya también puedo ver consolidado los distintos planes de acción si es que así se requieren. Puedo ver las responsabilidades también en este consolidado, puedo ver el porcentaje de avance y puedo ver completamente toda la información que yo a su vez también voy ingresando. Esto está disponible acá, como ustedes lo pueden ver, de forma digital, lo pueden ustedes mirar. Pero a su vez también ustedes, si lo requieren, se puede exportar, se puede analizar a través de un Excel, se puede sacar esa información que también es pertinente y que la pueden exportar. Ya tenemos distintas exportaciones, tenemos subida masiva de datos, si este análisis, como decía, por ejemplo, requiere de revisiones distintas quizás de la alta gerencia o de personas específicas, que van a tener que revisar, ¿verdad? Que van a tener que hacer una aprobación de esta evaluación con mis activos, con las distintas amenazas. Hay una parte, ¿cierto?, que dentro de la organización quizás va a tener que tener este control, ¿verdad?, de revisión y de los accesos. Entonces vamos a tener eso también disponible dentro de la plataforma, ¿ok? Además, como yo les mostraba, este consolidado, que es el consolidado y es la información completa, ¿verdad?, que vamos a tener a través de la valoración de las amenazas, del riesgo, es todo lo que podemos ver acá. A su vez, vamos a tener un panel bastante interesante, bastante completo, en donde ustedes, ¿verdad?, van a poder ver, ok, voy a analizar, no sé, mi evaluación del año anterior, del año 2022, con los distintos, no sé, necesito evaluar y necesito ver cómo se comportó, ¿cierto?, con esta evaluación que estoy haciendo de este año, ¿cierto?, con, por ejemplo, quiero ver la eficacia del control. Perfecto, entonces, ¿cómo lo vemos? Tenemos acá una gráfica en donde yo puedo ver, ok, cómo se comportó en función de mi evaluación quizás del año pasado a la fecha, con, no sé, las distintas evaluaciones que tienen que ver con la eficacia del control, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una gráfica bastante dinámica en donde vamos a poder mirar, ¿cierto? La información acá que está también consolidada, voy a acá exponer un poco más para que se pueda ver de forma íntegra, ¿cierto? Esto también lo podemos exportar, podemos hacer visualizaciones importantes, presentaciones para que dentro también de la organización se pueda ver. Si quiero ver, ¿cierto?, distintas evaluaciones y gráficas con respecto al impacto de la amenaza y hacer esas comparativas que yo les mencionaba, perfecto, también lo puedo tener. Entonces, claro, puedo ver que la evaluación del 2019 se comportó
quizás un poco baja a la apreciación o a la evaluación que he hecho este año, ¿cierto? Aquí tengo los porcentajes, ¿verdad? Y además me trae la información que fue ingresada también en mi apartado de cada uno de los ítems que yo analicé, ¿verdad? Que fui analizando etapa por etapa, parte por parte, ¿ok? Y además, también importante mencionar que a través de esta información que obviamente voy a tener disponible, como yo les decía, a través de un expediente, que voy a tener toda la información, que además voy a tener la evaluación, que puedo tener el consolidado completo, que puedo ver las gráficas, ustedes van a tener la información a su vez de tipos de gráficos, tipos de mapas de calor en donde también voy a poder apreciar los distintos elementos que fueron evaluados, que están directamente relacionados a esta evaluación que yo acabo de hacer, ¿cierto? En donde también puedo, ok, ver mi riesgo residual, cómo se ha comportado con los distintos elementos. De hecho, puedo ir filtrando lo que realmente quizás tengo que mirar, quiero ver. Entonces, a través de este mapa de calor, ustedes pueden mirar, pueden ver cómo se comportó a través de mi solidez, de mis conjuntos, por ejemplo, de controles versus riesgo inherente, en donde yo puedo también ver este análisis a través de un mapa de calor. Y a su vez les muestro también esto que es bastante dinámico, que es un gráfico de burbujas, que también lo puedo ir analizando, que lo puedo mirar, ¿cierto? Cómo se comportó, si es bajo, si es medio, si es alto, a través de este gráfico de burbujas en donde también me permite ver esa información. Puedo exportarla, puedo tenerla, ¿cierto? Disponible también, puedo tenerla también, ¿cierto? Dentro de mi computador, si lo quiero hacer una presentación, tengo esta información disponible que obviamente es importante muchas veces para ser presentada. ¿Ok? Entonces voy a tener una magna, cierta información y trazabilidad de esta información a través, en este punto que es importante que hablamos el día de hoy, que son estos tres procesos que podemos ver, por ejemplo, a través de estos controles, que es dependiente y que es en detalle de lo que es la apreciación también de riesgo de la seguridad de la información, en donde vamos a tener todo y podemos llevar, obviamente, todos los puntos importantes que esto requiere, mis activos, mis amenazas, mis riesgos, mis controles, etcétera, ya a través de este consolidado de información.